el sábado pasado nos empezamos a informar por los medios masivos que había sido capturado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la ciudad de Guatemala, no, en el país de Guatemala, en una pequeña población a las orillas del lago Atitlán, que tiene un hotel de lujo para turistas de grandes recursos, en donde estaba alojado el señor Duarte y su familia. Aparentemente el señor Duarte estuvo allí desde días anteriores, no se sabe exactamente cuánto, no lo han reportado, jueves, viernes, pero no salió en ningún momento de su habitación, sino salió en el momento en que fue capturado en el lobby de este hotel, alrededor de las 8 de la noche, algunos dicen un poco más, un poco menos, pero a esas alturas. El señor Duarte fue capturado por la policía guatemalteca en combinación con la Procuraduría General de la República, que estuvo colaborando con la policía guatemalteca, y pues es el escándalo mayor de todo el fin de semana, en el que empezaron a aparecer muchas cosas, entre ellas las que Duarte tiene en Guatemala mismo, en donde hay un conjunto, una red de empresarios, de personas que le prestaron su nombre para comprar empresas, una línea de aviación privada que lo movía por ese país aparentemente. Y a partir de ese momento empezaron a recordarse muchas de las cuestiones sobre las cuales está siendo investigado el exgobernador y que montan cantidades verdaderamente estratosféricas, se hablan de 30 y tantos mil millones de pesos, se habla de compra de bienes en 6 países y en fin, utilización de recursos públicos para intereses privados de él, su familia y sus socios, amigos. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy en primer lugar. Dicen que en Semana Santa no hay noticias, ¿no? Resulta que el Sábado Santo efectivamente viene esta noticia que le pega, pues, en fin, pega, impacta en todo el mundo, una noticia que tuvo alcance global por todo lo que significa Javier Duarte, por efectivamente el tiempo que ha permanecido fugado. Yo creo que es una buena noticia para el gobierno porque la presión que tenía en materia de opinión pública nacional y global era muy fuerte. Esta idea de que finalmente 6 meses después de que el hombre apareció en televisión y dijo que bueno, pues estaba muy contento de irse, que necesitaba Veracruz un gobernador de tiempo completo, se fue a jugar golf y después desapareció, y que los servicios de seguridad en México no tuvieran rastro de un personaje como Duarte, pues sí llamaba la atención. Por tanto, se cierran 6 meses de una profunda incertidumbre, se abren 6 meses de incertidumbre, a partir de ahora viene el proceso de extradición, ¿no? La PGR tiene desde el momento en el que lo detienen hasta pues 60 días, ¿no?, para presentar efectivamente la carta de extradición. El abogado ha dicho inicialmente, esto es lo que publica hoy el Universal, que se iban a allanar, que no iban a poner ningún pero a la petición de extradición, con lo cual podríamos estar pensando que en cuestión de 2 o 3 meses Javier Duarte llega a México y a partir de ahí empezará por la investigación. Para mucha gente es una buena noticia que haya sido detenido. La gran pregunta que surge ahora, ya analizaremos en el siguiente bloque el tema político, los impactos políticos que tiene esto, es si la investigación estará bien fundada o ocurrirá como ha ocurrido con muchos otros casos, que resulta que tal cosa no se puede perseguir en México, que tal o cual delito no puede efectivamente, digamos, sustanciarse como tal. A mí me llama la atención, y lo dejo aquí, que haya sido efectivamente, o sea, que la investigación partió de 2 pasaportes con identidad falsa y que la mujer no tenga ninguna acusación. Finalmente, pues usó un documento de identidad nacional, un pasaporte mexicano, con otro nombre. A partir de ahí arranca, es lo que ha dicho la PGR en la conferencia de prensa del día de ayer, la investigación, pues en esas estamos. Pues la configuración de delitos o de presuntos delitos creo que está clara y fue documentada a lo largo de todo el sexenio de Javier Duarte, desde aquel avión que se fletó desde Veracruz hasta el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivos, aparentemente para pagar un espectáculo. Y ya desde entonces se empezó a hablar de
pues la cantidad de desvío de recursos y otros delitos de corrupción que cometía el gobernador Duarte, y la gente hoy se pregunta por qué no se actuó desde entonces. Yo creo que es mejor que, digamos, es mejor tenerlo hoy con una orden de aprehensión y en la cárcel que tenerlo libre, ¿no? Porque digamos, en las redes sociales, en los periódicos, en las editoriales, dicen que si esta es una medida electoral, que si esto no resuelve la corrupción. O sea, muchas cosas que pueden tener razón, se pide un castigo ejemplar. Yo insisto que no necesitamos un castigo ejemplar, lo que necesitamos es que se aplique la justicia tal cual, ahora sí que la justicia a secas, creo que hay suficientes elementos. Yo sí espero, Leonardo, que las averiguaciones previas sean lo suficientemente robustas, porque creo que sería mayor el costo que pagaría este gobierno y su partido si se caen esas averiguaciones previas a que si ni siquiera lo hubiesen capturado. Por lo pronto coincido contigo en que es una buena noticia que muestra que las cosas se pueden hacer. Veremos ahorita, como dijiste en el siguiente bloque, cuáles son las consecuencias políticas, pero por lo pronto sí hay un halo de sospechosismo, reconociendo que digamos la captura, hay un halo de sospechosismo alrededor de todo esto que nos lleva a pensar que hay una negociación entre el exgobernador Duarte y el gobierno federal o las instancias judiciales, tanto Procuraduría, supongo que después entrará el Poder Judicial también, porque no es, o sea, todo este desarrollo, esta idea de que la familia esté protegida, esta idea de que hayan tardado tanto tiempo en pescarlo cuando tenía que haber sido el hombre más rigurosamente vigilado desde los 43 días anteriores a que dejó la gubernatura, la manera en que al concuño lo pescan en el aeropuerto con no sé qué cantidad de miles de euros allí y uno paga ahí en el SAT y te dejan libre. En fin, creo que todavía hay muchas cosas que hay que aclarar y creo que nos pone eso en la tesitura de seguir discutiendo pues esta eterna cosa de si la corrupción se barre de arriba abajo, de abajo arriba. Sí, porque se había dicho desde mucho tiempo, quedaba la imagen, la sospecha de la gente de que había habido un pacto para avisarle a él que se le iba a dar orden de aprehensión sin que estuviera todavía, para que pidiera licencia y se fugara, que parecía que era lo más conveniente para ambas partes, el gobierno por un lado, no podía el gobierno simplemente voltear la vista a otro lado, tenía que hacer algo al respecto de Duarte, pero parecía que no quería aprenderlo, decir, oye, mejor pide licencia y escápate, a ver cómo se ponen las cosas. Y aquí, sí, la reflexión, la especulación que se hace es que Duarte sabía que tarde o temprano lo iban a agarrar, que por cualquier lado que se escondiera del mundo, ya vimos que en España los agarran, ya vimos que en Italia también, no se diga en Estados Unidos, es decir, me van a perseguir, mejor hago un pacto. Algo parecido a lo que hacían, guardar las distancias, muchos narcos en Colombia, por ejemplo, que en vez de estar perseguidos permanentemente, vamos a pactar, que el gobierno nos agarre, el gobierno capitaliza eso políticamente, pero que nos generen ciertas condiciones también de salvaguarda. Podría ser, entonces muchos están pensando, por ejemplo, parte del pacto, ya están diciendo unos, es dejar a la esposa libre. Que pues, nada más a mi esposa no la agarren, yo me entrego. El problema sería que más del pacto hay. Podría ser, no hables nada respecto del presidente o de la ayuda que presuntamente aportaste a la campaña presidencial, porque los 25 millones esos en efectivo dijeron que era para un espectáculo. Todo el mundo entendió que era para la campaña presidencial del 2012, porque muchos gobernadores priistas aportaron dinero, seguramente así en efectivo, y por eso mismo quizás se sintieron tan impunes que decidieron que podían acabar con el presupuesto de sus respectivos estados, porque se sintieron protegidos por ese favor presidencial. Salieron las cosas mal, pero a lo mejor parte del acuerdo es no hables nada sobre el presidente. Y lo preocupante sería que el acuerdo implicara que la cárcel es por poco tiempo, por 2 años, por ejemplo, o algo por el estilo, en lo que acaba el sexenio, para que después, además, pudiera disfrutar de buena parte de lo que se robó, porque así pasa a veces, ¿no? Le quitan una parte, lo regresan, digamos, a las finanzas del Estado y luego lo liberan y puede disfrutar, en cuyo caso, lejos de disuadir a la corrupción, ese tipo de castigos así temporales, muy pequeños,
lo que generan es estimular. Yo creo que hay varias pistas, no para una sospecha, sino para indiciar, como se dice en términos penales, que hubo un cierto pacto. En muchos casos hay negociación entre los que van a capturar y el que se deja capturar, porque probablemente no estaba en esa locación turística donde fue capturado, sino que estaba en algún otro lado. Entonces llegaron a un acuerdo, se presentaron ahí, la familia viajó el jueves para allá con los niños, los 3 hijos, como para despedirse, que parece parte del pacto. El que se llegó, usted llega, se despide de su familia, pasa con ellas algunas horas, estaban los suegros, estaba un concuño, estaba... y hoy el periódico Reforma destaca mucho que dejaron libre a la esposa, Karime Macías. Y ahí hay un primer interrogante sobre el pacto, o sobre el posible pacto, porque Karime Macías tiene varios indicios, entre ellos una clara muestra de la cual habló la Procuraduría en Guatemala mismo, que es la que ya mencionabas, Leonardo, la del pasaporte. Es un delito haber falsificado y haber entrado ilegalmente a un país. Eso solo la haría detener por lo pronto, con la responsabilidad que se le pueda fijar, pero dejarla libre, pues hay otros 2 o 3 factores. Nunca apareció Duarte en el entorno de este centro turístico. Se mantuvo en su cuarto por 48 o más horas, ahí se pedían alimentos para 9 personas, dicen los detalles, y él solo salió en el momento en que es capturado, baja él solo, sin la familia, y ya lo estaban esperando. Exhibió un pasaporte a su nombre. Sí, y ahí es cuando se gesta esta hipótesis de que el pacto pudo haber llegado a distintas partes. Ya José Antonio comentaba las implicaciones políticas de... Pacto, o que estaba arrinconado, también hay que aceptar esa posibilidad. Es decir, el tipo 6 meses fugarse. No es fácil, digamos, si no tienes acceso a tarjetas de crédito, por rico que seas, moverte. Una buena parte de los pagos que hacía en este hotel, que tampoco es así que sea de alto lujo, es 3, 4 estrellas, y no se sabe quién es el propietario del departamento en donde estaba, si se lo había prestado a alguien más, o si era, pero no entro a los detalles que de todas maneras no agregan nada al análisis político. Yo creo que lo que claramente pudo haber ocurrido es que el tipo ya estaba completamente arrinconado y se le fueron cerrando los espacios y decir, bueno, a ver en qué condiciones efectivamente me puedo entregar. Creo que, bueno, pues hay ladrones que pueden correr mucho tiempo, pero no puedes correr indefinidamente cuando está persiguiendo la Interpol, ¿no? Pues sí, esta parte de, digamos, de lo que estamos analizando en el entorno de la fuga que te lleva a pensar que hay un pacto, y creo que hay muchos elementos para pensar que haya un pacto que no es privativo de México, pero que en el caso de México daña, porque tenemos, digamos, tenemos un Estado de Derecho pues muy precario, y eso sí lo queremos llamar Estado de Derecho, y una cosa que es muy buena, que es la captura, empieza a ser rodeada de esta sospecha de que en realidad no se quiere hacer justicia. Y no me compro lo de que esto es electorero. Por mí sí es electorero que agarren a todos los gobernadores, a todos los secretarios, a todos los presidentes municipales por motivos electorales. Por mí, adelante. Pero lo que sí, el entorno de decir, hacemos justicia a medias, hacemos justicia selectiva, hacemos justicia pactada, eso es, creo, lo que no se está cuidando en la captura del señor Duarte y que merece una, pues no sé si una condena, pero cuando menos merece un análisis, porque es la misma situación, ya lo veremos en otro bloque, que tienen otros gobernadores, ¿no? Porque sería una simulación. Cuando se da ese tipo de casos que se han dado, es decir, ahorita lo agarramos, capitalizamos políticamente y resulta que a los 2 años se le perdona por alguna cosa, con una cuestión legal, de todas maneras, aquí faltaba, sale a los 2 años, disfruta de buena parte de la fortuna que se robó. Eso es una simulación que hace más daño. Bien, pero vamos a continuar con el tema en otros bloques donde podemos adicionar elementos para que usted analice. Nos vamos a un corte y regresamos en breve.
Bueno, y ya hablábamos en el bloque anterior de la detención de Duarte. Ahora les planteo el asunto de la repercusión política que esto tiene. Y les planteo como 4 grandes avenidas. Por un lado, digamos, la política institucional, que es lo que decía María Amparo al terminar. Aun cuando tiene un éxito la PGR, la gente dice, pues no está tan claro que haya sido un éxito, digamos, legítimo o químicamente puro. Debe haber algo raro. ¿Puede o no prestigiarse la Procuraduría? Y pienso en el gobierno federal en un sentido más amplio, diciendo, a ver, si les dije que la lucha contra corrupción iba en serio, Duarte es el primer capítulo. En fin, hay ahí una posibilidad, como ustedes ya lo apuntaron en el bloque anterior, si el asunto, lo decía Crespo de una manera muy clara, no se sustancia en algo preciso y fuerte, pues la gente dirá, oiga, pues esta es una más de las espantapájaros de toda la vida y no tiene más impacto. El segundo es que el gobierno haya intentado utilizar esto para relanzar su imagen en la recta final de su gobierno, que es, digamos, una lógica perfectamente, digamos, lógica, creíble en el contexto que hoy vivimos. El tercer elemento, la tercera línea, sería que tratar de relanzar las campañas que están en curso, es decir, si en el Estado de México no les está yendo bien, si en las otras entidades donde hay disputa, que el PRI está, bueno, pues disputándolas palmo a palmo, si este elemento de Duarte puede tener, lo pongo a su consideración, un elemento que favorezca, relance las campañas del PRI. Y la cuarta y última, que creo que es muy relevante, es lo que ocurre en Veracruz, ¿no? El PRI veracruzano ya dijo, a ver, señor Yunes, no capitalice políticamente el asunto, como si un gobernador de oposición no pudiera decir, oiga, ¿y qué quieren que haga? Que me calle o que diga, este asunto no tiene relevancia conmigo, pero claramente dicen, a ver, lo está usando políticamente por las elecciones alcaldes. Veo esas 4 grandes avenidas y les pido su opinión. Me encanta tu análisis, cómo desmenuzas esto. Creo que las primeras 3 están ligadas. Tu primera consideración me hace pensar en el pasado y decirle al gobierno o al PRI gobierno que ya no estamos en la época de Salinas de Gortari, en donde haber atrapado a la quina, ¿sí?, era suficiente como para Con un muerto. Para represtigiar al régimen o al partido en el gobierno, etcétera. ¿Sí? Ya Entonces, lo comprobó con el Lester Gordillo también. ya lo comprobó, acabamos de tener a Yarrington. En fin, creo que para que cambiemos de opinión y pensemos que este régimen, y ahí sí voy más allá del presidente o del PRI gobierno, tendría que haber una actuación mucho más sistemática en el tiempo como para empezar a ganar esa legitimidad. O sea, ya un golpe de suerte no alcanza y por eso me parece muy pertinente la primera. La segunda, ¿no?, de cara a las elecciones, tanto federales como del 2018, esto alcanza otra vez, diría, no alcanza ya, y creo que la ciudadanía merece ya, dada la extensión hoy en varios periódicos, en el Universal, en el Excelsior, en Reforma, todo el fin de semana, hablan de lo sistemático y lo sistémico que es la corrupción en este país y cómo está, atraviesa a todos los sectores y atraviesa a todos los niveles de servidores públicos, pero ha estado concentrada la atención a nivel de gobernadores, ¿no? Entonces, si ya es sistemática y es sistémico, sí creo que se necesitan otra vez, para reforzar tu punto, Leonardo, acciones también sistémicas y sistemáticas que eviten este tipo de actos y redes de corrupción. Y la tercera, que creo que no estamos haciendo, y en ese sentido me parece efectista lo que está ocurriendo, es que en este país, a diferencia de otros que he revisado, como Perú, como Brasil, por mencionarlos, que aquí se agarra al de arriba o al de hasta abajo, pero la red de corrupción, ¿sí?, tiende a dejarse intacta. Así que yo espero que se equivoque Paoli, y que los expedientes estén pues muy bien armados y tengan las ramificaciones. Yo coincido contigo en que esto quizá no alcance. Cuando se decía qué es lo que tiene que hacer el PRI para reposicionarse hacia el 2018, sobre todo porque en el Estado de México, bueno, pues igual y gana con todo lo que hemos visto. Pero el 2018 está mucho más difícil para el PRI. Se decía, ¿qué tiene que hacer? Desde luego agarrar a los gobernadores prófugos, por supuesto, porque si queda nada más en la expulsión
de esas personas del PRI, pues eso, no, eso y nada es lo mismo, pero tienen que agarrarlos. Ahora, ¿le basta? Yo creo que no. El daño es tan grave de todo lo que se ha acumulado en relación con este gobierno, que yo no creo que incluso si se agarra al otro Duarte, incluso si se llegara a extender la orden de aprehensión a Borges, no creo que le alcance de todas maneras, pero algunos calculan que sí. Ahora, eso de el cálculo de tiempos para las elecciones, yo no me imagino a la policía italiana pensando, oye, ¿cuándo es la elección del Estado de México? Ah, bueno, pues espérate, mejor 2 semanas después, porque igual dicen, mientras más cerca la elección el impacto es mayor y más directo, porque si no luego se diluye en el tiempo, como bien decía Amparo. Entonces, mejor a 2 semanas de la elección es mucho mejor que a 2 meses. Yo no veo a la policía italiana haciendo esos cálculos. Ahí está Yarrington, espérense para la elección del gobierno mexicano, del PRI. No creo. Pero de todas maneras puede tener algunos efectos electorales. Yo creo que no le alcanza de todas maneras al PRI. Y en todo caso eso se vería, creo yo, un poco en las encuestas. Si de pronto el PRI repunta en la presidencial, por ejemplo, en la encuesta para presidente, podrías decir, mira, es por Duarte más que Yarrington o los dos, mira, ya está repuntando. A lo mejor en la popularidad del presidente se mejora algunos puntos, podrías decir, ahí está el efecto. ¿Alcanza para el 2018? Me parece que absolutamente no. Bueno, yo creo que independientemente de las intenciones que podemos estar especulando o adivinando que tuvieron para hacerlo repercutir en las elecciones o no, hay impactos que se pueden pues, pensar como objetivos, como que van a ocurrir independientemente de cuáles fueron las intenciones con las que los hechos se dirigieron o se condujeron. Y estas son que, como está rebosando por todos lados, la corrupción, la pus en el país está brotando por muy diversos lados y se expresa muy claramente a través de estos gobernadores que han tenido un poder bastante amplio, que no han rendido cuentas, etcétera. Y el más destacado de ellos, en cuanto a los volúmenes de lo que se le imputa como responsabilidad, es Javier Duarte. Esto va a traer ya trajo una especie de duda sobre el sistema político en su conjunto, no solo de las instituciones, de los procesos, de los personajes, de los actores, todos inodados en estas redes de las que hablaba María Amparo, en las que están todos pues involucrados, inodados, como se dice en términos penales. Y creo que esto es lo que está teniendo una repercusión, o puede estar anunciando una repercusión mayor, no solo para las elecciones de 17, sino la acumulación de todo esto sí va a tener un peso en el proceso electoral de 2018, que es el mayor, el del poder mayor, por lo menos, que se está poniendo en juego hasta el año entrante. En este año hay algunas repercusiones y algo de lo que sucede en las elecciones de estos 3 o 4 estados en los que va a haber elecciones va a tener algún impacto, pero menor. Ahora, este impacto grande de inodar a todo un conjunto encabezado por el presidente de la República, los secretarios, el director de Pemex que está también pues, con lo de Odebrecht impugnado y todavía no lo han indiciado penalmente, pero ahí está en proceso. En Brasil va muy avanzando mucho la información sobre la investigación sobre Odebrecht y eso puede ser un impacto global sobre el sistema político. Ya lo veremos. Yo creo que en estos momentos, o sea, no sé cuál de las 3 narrativas se va a imponer, pero es la que va a tener más impacto en las elecciones de medio, o sea, estas que vienen ahora en el Estado de México, Coahuila y otras más, incluidas las locales de Veracruz y también en el 18. Es decir, vamos a tener o prevalece la idea de que hubo un pacto ahí vergonzoso y por tanto el presidente y el gobierno no le agregan absolutamente nada a su alforja y dicen, bueno, salió como usted quedó. 2, hizo de necesidad virtud, o sea, no había más remedio que agarrar a Duarte, el desgaste era tan fuerte y por tanto avanzaría un puntito. O realmente hay un sector de la opinión pública que le cree que estamos ante un propósito de enmienda. No sé cuál de las 3 va a dominar, pero claramente el gran impacto político sobre el desempeño del gobierno tendrá efectivamente que nutrirse o tendrá efectivamente que explicarse por cuál de estas 3 narrativas impera, si es la del pacto vergonzoso de te detengo para que no digas nada más, pero no te voy a hacer nada, si hice de necesidad virtud, o realmente, señores, el mensaje que estoy mandando es que ahora me quiero enmendar, no lo sé. A ver,
pacto o no pacto, qué bueno que lo agarraron, ¿no? Estaríamos de acuerdo. El segundo punto Necesidad, de hacer virtud. necesidad virtud, qué bueno, también, qué bueno que hagan virtud de esa necesidad. Ahora, tercero, ojalá, de verdad creo que das en el clavo, Leonardo, que esto, la narrativa que prevalezca es que esto es el inicio de un cambio, de un propósito de enmienda, dijiste tú. Y ahí hago el paralelo con el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto. Para los que sí creemos en las reformas estructurales, pensamos que su inicio fue muy bueno y que incluso ahí había una suerte de, digamos, sacrificio, entre comillas, porque muchos de los beneficios de estas reformas estructurales no las iba a ver el propio Peña Nieto, sino que las vamos a ver a lo mejor en 10, 15, pero no en el sexenio, ¿no? 10, 15 años. Si esto es un propósito de enmienda, yo lo celebro porque sí estoy convencida que haber agarrado a Duarte, lejos de represtigiar a este gobierno, va a tener efectos electorales perniciosos, negativos, ¿sí? Tienen un año y medio todavía para mostrar la seriedad en esto, pero aún así, como alguien dijo alguna vez, en Brasil cuando comenzaron a salir todos los escándalos de corrupción, claro, se desplomó la credibilidad en el gobierno brasileño y subió la percepción de corrupción, así que pues si ese es el sacrificio a pagar, muy bienvenido. Es y que felicidades. está interesante esto porque es la otra posible efecto. Es decir, unos dicen le sirve al gobierno, le sirve al PRI, incluso electoralmente, pero por otro lado es un recordatorio, de todas maneras, de lo que fue el nuevo PRI. Es decir, señores, el nuevo PRI que dijo que iba a llegar reivindicado, que le sirvieron los 12 años estar en la oposición, que entendió la lección de los ciudadanos, y este es el nuevo PRI. Y vean, era Duarte, el otro Duarte también, Borges, etcétera. Es un recordatorio de decir, ¿se acuerdan del nuevo PRI? Sí, esto es lo que resultó. ¿Van a volver a votar por el PRI en el 2018? De este nuevo PRI, que en todo caso no hemos visto que se reivindique, aunque haya agarrado a estos precisamente por haberse excedido. Entonces, yo coincido, puede ser contraproducente. Yo insisto en que este puede ser un golpe sistémico al sistema político en su conjunto. O estar anunciando uno que puede venir hacia 18 como el rotundo golpe político. Por eso el presidente actual del PRI dice, sí, que lo castiguen, en fin, esto en función de las elecciones del Estado de México, pero yo creo que la otra vertiente, la del impacto sobre el 2018, es la más importante. ¿Ya? Y lo interesante fue también, antes de irnos a corte, la reacción de la oposición, ¿no? López Obrador dice que es un chivo expiatorio, esto no va más, y Margarita Zavala, más matizada, dice, bueno, efectivamente es una buena noticia que lo hayan detenido, pero habrá que esperar las investigaciones. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Desde que empezó este año, empezó a aparecer en las encuestas López Obrador por arriba de sus demás contendientes, básicamente Margarita Zavala, que es la que más se le acerca. En las encuestas estaban todo el año anterior como en un empate técnico y de pronto en este año se dispara López Obrador como por 4 o 5 puntos aproximadamente. Se dijo que con los incidentes de Nueva York, pues ese altercado donde él pues le dijo a uno de sus críticos, usted es un provocador, y donde responsabilizó de manera más o menos indirecta, dicen algunos, al ejército de lo de Ayotzinapa, y se reaccionó aquí el gobierno, la Secretaría de la Defensa, etcétera. Se dijo, mira, ese tipo de errores son los que le quitan a López Obrador apoyo electoral, se va a notar en las encuestas, pero hasta ahora la mayoría de las encuestas que han surgido se mantiene López Obrador, incluso en alguna creció por ahí. Sí hay una encuesta que lo puso por abajo, que sí descendió y que incluso Margarita Zavala aparece ya por arriba de López Obrador, pero es una de varias. Con lo difícil que es confiar en las encuestas desde hace mucho tiempo, algunos dicen es que ya no les hagan caso, no sirven para nada. Bueno, algunos analistas más o menos tomamos el conjunto de encuestas y de pronto si la mayoría va por un lado es que algo dice, siempre con reserva, a veces puede haber error en los puntajes, pero algo dicen. Aquí lo que estamos diciendo es, a pesar de lo de Nueva York, López Obrador siguió por arriba. Entonces hemos visto a lo largo de este año, que por cierto creo que este despegue de López Obrador de haberse adelantado tuvo que ver con el gasolinazo, claramente. Cuando se anunció el gasolinazo, López Obrador se despegó por diferentes razones. Y yo sostengo que eso fue como
el detonador de que muchos sectores que están a la expectativa para ver a quién apoyan, en lo que llamamos la cargada, lo que era la cargada en tiempos del PRI, empezaron a apoyarlo. Sectores de la iniciativa privada, un trato más complaciente de parte de los medios, grupos de diferentes partidos. Hace unas semanas asistieron personas, muchos del PRI, por cierto, a firmar el acuerdo por la renovación de México, la regeneración. Entonces ya estamos en un proceso de cargada que fue detonado por el despunte de López Obrador en las encuestas. O sea, la gente sí sigue tomando en cuenta las encuestas. Ahora, Bueno, eso es muy parecido. No, tú, Gracias. sí. Es muy parecido a lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones presidenciales, ¿no? La primera que yo mencionaría es el efecto teflón de Andrés Manuel López Obrador, que lo ha mostrado también de manera consistente hasta que de repente se le cae o llegan las elecciones y por el motivo que cada uno de nuestros analistas y de nuestros televidentes sí pueda interpretar, al final se cae por poquito o por más, como en el caso de que fue de Peña Nieto, ¿no? Que la distancia entre uno y otro fue mucho mayor que la que fue entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Pero el hecho es que el efecto teflón, por esto que mencionas tú de Nueva York, le ha ocurrido a lo largo del tiempo en cada campaña electoral y parece ser que vuelve a presentarse el fenómeno. La cargada también se ha presentado porque ha ido subiendo también en las otras experiencias. No podemos contrastar a ningún otro candidato más que a Andrés Manuel López Obrador, porque es el que ha jugado consistentemente, ¿no? También le ha pasado de ir subiendo consistentemente hasta que llega a una especie de planicie y ahí se queda y de repente sube el otro. Con eso va a tener que jugar Andrés Manuel López Obrador y con otra. Sí comparé lo que había ocurrido digamos, a un año de las elecciones del 6 y a un año de las elecciones del 12, y sí ha subido enormemente el número de personas que no se identifican con ningún partido político. Y eso también influye a López Obrador. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la carta que ha jugado? Y la ha jugado, creo que magistralmente, aunque me parezca que es una carta engañosa, es que Morena nunca ha gobernado. Morena, en efecto, nunca ha gobernado, porque no existe más que desde hace 2 años, pero su líder, su dueño, sí ha gobernado. Bien, yo quisiera plantear algo que nos puede llevar a tener una perspectiva más amplia o más larga en cuanto al tiempo, para echarnos atrás. Y es que los modos en que el PRI condujo la política de este país, en términos absolutos, de decidir todos los cargos importantes, desde el presidente, los gobernadores, y etcétera, es un tiempo en que ahora va mostrando cómo, en forma refractada, los distintos partidos, incluido Morena, va tomando algunas de las patentes, de las formas, patrones que se siguieron en los tiempos del PRI. Uno de ellos es la cargada, el tapadismo, etc. Esto me lleva a recordar una anécdota que me tocó presenciar del licenciado Carlos Alberto Madrazo cuando era presidente del Partido Revolucionario Institucional, no cuando renunció a la presidencia. Entonces tuvo una entrevista de prensa y los periodistas se le acercaron y le hicieron una serie de preguntas, una de ellas que desató lo que a mí me gusta contar como anécdota, es que le dijeron, oiga, estamos viendo en el mundo que entre los partidos hay una serie de corrientes, que el Partido Demócrata Cristiano Italiano tiene 17 alas, que el Partido Comunista que se le opone en Italia tiene también un buen número de alas. ¿Cuántas alas tiene el PRI? Y Madrazo los interrumpe y le dice, una sola, ala cargada. Era el ala que tenía. Y es que en el fondo López Obrador, el PRD, son herederos en alguna medida del nacionalismo revolucionario en sus expresiones políticas, cómo se manifestaban. Y por supuesto que ahora la cargada está en función del oportunismo, que algunos, como el senador
del PRD, Barbosa. Barbosa, pues dijo, yo quiero ser candidato a gobernador y como no voy a poder serlo por este partido que se varios derrumba, más, ¿no? me voy a la cargada. Y empiezan la cargada por muchos lados, empresarios, diversas personas. Han puesto dos temas muy interesantes sobre la mesa. Uno, el de la cargada. Efectivamente, se está viendo que diversos actores están posicionándose y dicen, a ver, si la capilla fundamental es San Andrés Manuel, vamos a rezar a la capilla San Andrés Manuel. Y ahí creo que el revolucionario institucional tiene su mayor riesgo, porque un sector del PRI que todavía aspira a tener un candidato más o menos competitivo, digo todavía, platicaremos del PRI más adelante, pero se le ve muy disminuido como fuerza política competitiva para el 18, dice, o tengo un candidato o cumplo una función arbitral similar a la que tuve en 2006, y entonces decido ahí si apoyo al PAN o si apoyo al López Obrador. Yo creo que muchos priistas están diciendo, bueno, pues ya es tiempo de cambiar, ¿no? Es decir, si hubo 12 años de gobiernos panistas y no nos fue bien, y de todas maneras este señor es ya casi un hecho consumado el que sea presidente, pues más vale estar en buenos términos con él, y creo que buena parte de un priismo del nacionalismo revolucionario, que además comulga perfectamente con la tradición obradorista, es decir, hablan exactamente el mismo idioma, les gusta exactamente el mismo estatismo, la misma idea esta del nacionalismo, en fin, no me extiendo, todo ese grupo podría efectivamente moverse hacia un López Obrador que les dice, a ver, ¿cuántas elecciones convergentes tenemos el año próximo? ¿Y cuántos de ustedes van a ir a esos cargos? Más vale que vengan montados en el caballo triunfador a que vayan por un revolucionario institucional que a lo mejor los manda a segundo o tercer lugar. Y la segunda muy clara, que decía María Amparo, es ¿qué nos dicen las dos últimas elecciones sobre el comportamiento de López Obrador? Una, lo tuvimos en el 6, que llegó antes de tiempo. A lo mejor en este año estamos viendo lo que vimos en el 5 y no hay cosa peor en política que estar arriba en las encuestas cuando estás muy lejos todavía de las elecciones. ¿Por qué? Porque o toda la política es efectivamente la cargada por un lado, pero por el otro lado toda la política va contra ti. O sea, el resto de las fuerzas dicen, señor, hay que hacerlo todo para que no llegue. Y tenemos el ejemplo del 12, donde de ser el político menos popular en el país, logró revertir esos números de una manera extraordinaria y llegó a un segundo lugar, ciertamente distante de Peña Nieto, pero su recuperación fue absolutamente notable. En aquella época optó por la República Amorosa, yo los quiero mucho, usaba esta frase de la secundaria, ¿no? de la primaria, ¿no? Que nos enseñaba de mi mano franca y todo lo demás. Yo no sé qué va, a qué se va a parecer más esta, si efectivamente estamos ante un López Obrador del 2005 de ya gané y a partir de ahora es un asunto de tiempo el que administra este país, o tenemos un López Obrador que hará un esfuerzo suplementario por tratar de llevarse a un segmento del electorado, termino con el punto que decía María Amparo, que todavía no ha decidido con quién se quiere ir. Por tanto, pues creo que está todo abierto, ¿eh? Es que por un lado, efectivamente empiezas a recibir gente cuando estás arriba por la cargada. El fenómeno de la cargada implica como una especie de apuesta. Es decir, nosotros nos expresamos en favor de un candidato que tiene posibilidades con mucho tiempo de anticipación, porque en caso de que gane, los dividendos políticos de eso va a ser mejor que si me sumo ya cuando gano, pues decir, bueno, pues muchas gracias, pero váyase a la cola. Entonces, hay una especie de apuesta que tienes que tú calcular. Por eso digo yo que cuando ya, después del gasolinazo, despegó López Obrador, muchos se animaron a decir, sí tiene por lo menos buenas probabilidades, vamos a hacer esa apuesta. Pero por otro lado viene el fenómeno de los que se le van, que es lo que pasó en 2006, con varios errores, con un discurso estridente, con un discurso dirigido a su voto duro, digo yo, y entonces eso puede alejar a los moderados, que eso se van muy rápido a cualquier otro lado. Eso le quitó entonces... ¿Puedo agregar algo? Y el personalismo, ahora está haciendo la campaña de Estado de México, él le dicen, oiga, deje lo que lo haga Delfina, no, yo soy el que llevo la voz cantante. Eso le puede sumar para el Estado de México, pero quizá restar en otros términos. Más para el 2018, sí, si llegas muy arriba luego ya no te queda más que bajar, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero yo quiero cambiarte un poco de giro para vincularlo con los segmentos anteriores. Paradójicamente, sí, este gobierno quiere hacer o demostrarnos que sí está combatiendo la corrupción, que sí está llamando a cuentas o aprendiendo a algunos de los gobernadores. López Obrador ofreció una amnistía general, llegando, dice, borrón y cuenta nueva, y empezaría a castigar a quienes a partir de ese sexenio del 2018 incurran en corrupción. Pero de los anteriores, de los miembros de la mafia del poder, entonces algunos bromean y decir, es que los que se escapan tienen que aguantar, irse a donde sea, esperar 2 años, porque entonces ya les toca la amnistía de López Obrador, que de otra manera, pues igual y ya no.
Nunca volvió a repetir, en realidad, Está en su libro, ¿no? esa promesa. Está en su libro, como también estaba en su libro, que él admitiría inversión privada en el sector energético y después ha hecho campaña precisamente con eso. ¿Sí? En fin, yo no veo tan loca esa propuesta de hacerlo. Lo que sí quiero subrayar es que sí tiene una gran ventaja Andrés Manuel López Obrador, que es como la cargada es hacia él, él tiene menos compromisos que cualquier otro político para allegarse de apoyos electorales. Y eso es un buen punto para Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se nos terminó el tiempo, regresamos al último segmento. Bueno, y en este lunes de Pascua lleno de política, nos vamos en el último bloque a hablar del PRI, el Revolucionario Institucional, que es el partido que más ha perdido y de manera más consistente a lo largo de los 4 años y medio, casi 5 años, ya de gobierno. Uno se pregunta qué es lo que pasa. Fueron las reformas estructurales, ha sido un mal ejercicio de gobierno, ha sido acompañada de una mala suerte en el contexto internacional, ha sido la lucha contra la violencia. El caso es que el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con lo que han analizado aquí mis compañeros, en el sentido de que pues la promesa del nuevo PRI se fue muy rápido, ¿sí?, a la basura, o se fue muy rápido al olvido, ha provocado que las preferencias electorales por el partido en el gobierno hayan, insisto, descendido de manera sistemática, de forma tal que en la gran mayoría de las encuestas, no sé, ustedes me corrigen si hay alguna excepción, está ya en tercer lugar. Aún si le sumamos sus apoyos tradicionales como el Verde, que también es un partido que se ha desdibujado durante todo este sexenio. Antes se hablaba constantemente del programa del Verde, ahora no, y el Partido Encuentro Social, que tampoco ha pintado, la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es eso. Recientemente han salido 2 encuestas, o una encuesta dividida en 2 entregas, de Buendía y Laredo, donde más allá de las preferencias electorales que está el PRI en tercer lugar, a mí me gustaría mencionar 2 cosas con respecto al Revolucionario Institucional. La primera es la cantidad de gente que nunca votaría por él. Es la más grande desde que yo reviso encuestas, es mayor a 50% aquellos encuestados que dicen yo bajo ninguna circunstancia votaría. No necesariamente es cierto, falta un año. La segunda es que también es el partido que tiene más negativos. Y las 2 cosas van creciendo, lo cual te hace decir o te hace pensar que vamos a llegar a una situación tipo la que nos recordaba hace un rato José Antonio y Leonardo, en el sentido de que pueden apostar a hacer eso que en política se llama los hacedores de reyes. Saben que no pueden ganar las elecciones del 2018, pero saben que tienen la varita mágica para inclinarla. El problema que yo les planteo a ustedes es si quien quiera que sea el líder del PRI, porque yo no sé quién es el líder del PRI, si es Peña Nieto, si es Enrique Ochoa, no lo sé, Leonardo. Perdón, ahorita tú me aclaras si sí sabes. Si hay alguien adentro del PRI que tenga el control sobre la militancia para inclinar la balanza y decir, a ver, vamos a hacer presidente a López Obrador, a Margarita Zavala, a Ricardo Anaya, a quien ustedes quieran. Te respondo por partes. Eso dependerá de cómo les vaya en el Estado de México. Si conservan efectivamente una estructura en el Estado de México que les permita decir, a ver, la elección se fue a tercios y mi tercio fue el mayor, sigue siendo cierto que es un partido electoralmente eficaz, el PRI puede mantener una posición creíble en la mesa de póker del 18. Es decir, a ver, o puedo apostar a ser un tercio mayor con un candidato más o menos potable, o puedo apostar a ser el hacedor de reyes. Para mí está claro que el poder está en Enrique Peña Nieto y buena parte de las decisiones que ha tomado, incluido el nombrar a Enrique Ochoa presidente de ese partido, tiene que ver con respeto reverencial que los priistas le tributan todavía al presidente. Si se derrota al PRI en el Estado de México, el presidente y su partido van a empezar a vivir un proceso de atomización brutal por los tiempos que corren y porque dejó de ser cierto eso de que el PRI es imbatible en el Estado de México.
En lo que tiene que ver con la posición más amplia, me resulta altamente paradójico que un presidente que tuvo el proceso de reformas más impresionante que hemos tenido en los últimos años, es decir, a diferencia de los tres últimos presidentes que ha tenido México, Peña Nieto puede decir, tengo toda la legislación que soñé, la que quise, la tengo y puedo gobernar con ella. Es un presidente que tiene mayoría en el Congreso y puede efectivamente aprobar sus presupuestos. Me sigo preguntando por qué no mandó a que el PRI aprobar el gasolinazo y lo mandó él, pero bueno, son decisiones que cada uno toma. Y seguía siendo un presidente con poderes extraordinarios por lo disciplinado de su partido, y sin embargo ha vivido la peor de las hemorragias políticas que recuerde. Ni Calderón, ni Fox, ni Zedillo, quizás Salinas en su último año tuvo un proceso de descomposición tan fuerte, pero es un presidente que ha perdido enormemente el apoyo de su propia base. Es decir, cuando tú ves la, digamos, aprobación presidencial, está a la mitad del número de personas o el porcentaje de mexicanos que lo eligieron. Es decir, ni los que lo eligieron lo están sosteniendo en estos momentos. Así es que me resulta altamente paradójico. Pero respondiendo de una manera directa, pues todo dependerá de cómo les vaya en el Estado de México. Si conserva esta facultad de jugar en las dos pistas o no, eso mucho más que Coahuila, mucho más que Veracruz y mucho más que Nayarit. Bueno, una de las preguntas que hacía María Amparo, o que se hacía a sí misma, no sé quién es el presidente del PRI o el jefe del PRI, sí, el líder, si sí. el presidente de la República no. Mire, don Daniel Cosío Villegas, a principios de los años 70, escribió uno de sus libros famosos sobre el sistema político mexicano. Y uno de los dos factores fundamentales de organización política era la presidencia de la República y su poder, y el partido oficial. Y le llamaba al presidente del partido oficial el presidente aparente o el dirigente aparente del PRI, porque el presidente de la República era quien lo nombraba. Cuando el PRI pierde la presidencia, entonces el jefe del partido pasa a ser en algún momento el presidente del PRI. El que va a, el candidato a la presidencia de la República pasa a ser el presidente del PRI. Por eso se nombra a Moreira, a Humberto Moreira, como jefe del PRI, que era uno de los principales apoyadores de esta generación. Lo puso Peña Nieto. Sí, lo puso Peña Nieto, que era el candidato presidencial del PRI, y una vez que es presidente vuelve a retomar todo el hilo de nombramiento de presidente. Ahora, yo veo que cada día estas formas que se van copiando en todos los partidos y que vienen de esta gran vertiente del PRI, de gobernar y de hacer política electoral y de otro tipo, como la hizo el PRI, es algo que se está agotando a carretadas, aun cuando este crecimiento de López Obrador, que está por encima de los otros en esta encuesta que mencionabas, está en 24%, 23% Margarita y 17% el PRI, planteado a nivel de partidos. Está Morena, no de candidatos. no está a partido de candidatos, sí, exacto. Y el 6% el PRD, en fin, está terrible, pero si alguno de estos gana, si gana López Obrador, vamos a ver otra vez reproducidas algunas de las formas tradicionales que el PRI impuso. Me contesta, ¿ibas a decir algo? Me contesta Leonardo, y creo que tiene razón, que evidentemente es Enrique Peña Nieto quien es el líder del partido. Una pregunta retórica que no requería respuesta, pero en fin. No, es que creo que, a ver, yo me aproveché de ella. No era retórica en el siguiente sentido. Para ser líder, sí creo que es el hombre más poderoso dentro del PRI, pero para ser líder también necesitas ser capaz. Carisma puede ser que tenga, pero lo que se necesita, creo yo, es capaz de movilizar, ¿sí? De alinear detrás de una decisión tuya a la militancia. Y mi pregunta, que de verdad no es retórica, Leonardo, es si hoy en día el presidente Peña Nieto tiene la capacidad de a su rebaño, no lo digo a su grey, digamos. A su grey, no lo digo derogatoriamente, ¿sí? A sus seguidores, de decirles, sí, a ver, el voto, en el caso de que ya se dieran por perdido, y quiero advertir de las cámaras que yo no lo doy por perdido, se puede recuperar de aquí al 2018, no sabemos, ¿no? Pero si tiene la capacidad de decir,
se vota por tal persona porque vamos a perder. Eso- Y lo eso falta pregunto por ver, porque lo digo rápidamente y te doy la palabra, lo pregunto porque también Buendí Laredo hace más de un año, más o menos un año, hizo una encuesta en donde decía que la mitad, cuando menos la mitad del PRI se iría en una segunda vuelta por Andrés Manuel López Sí. Obrador. Es que para quien dice que el PRI todavía tiene posibilidades en el 18, y no lo podemos descartar, es, por un lado, sí, que combatiera la corrupción eficazmente, pues está ocurriendo, que gane el Estado de México, puede ocurrir, que nombre un candidato que sea más Potente. aceptable, pues ahí se manejan nombres de quién puede estar por arriba, por abajo. Yo agregaría que el PRI se divide, que el PAN se divida en la determinación de su candidato, que cuando a la hora de que salga el candidato del PAN, Claro. se divide, le puede dejar el espacio para que el PRI ocupe el segundo lugar para enfrentar a López Obrador. Ese es un escenario que no está totalmente descartado, es difícil, pero en esa misma encuesta, en cuanto a los negativos, Entonces es un candidato que fuera transitable para el PRI, para el PAN. para el ¿no? propio PRI, etcétera, sí. O sea, Está está difícil, complicado. pero no se puede descartar completamente, nada más No. que no se ve muy fácil. Pero lo último, en esa jerarquía de negativos está PRI, PAN, y luego PRD, y hasta el final Morena. Morena tiene muy pocos, en parte porque es nuevo y la gente dice como que borrón y cuenta nueva. Pero eso es una ventaja que también, de alguna manera, tiene López Obrador con su partido. Sí, y en parte porque Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un político que ante muchos está prestigiado, por el motivo que cada quien decida, pero sí está prestigiado. Nos vamos y el próximo lunes lo esperamos aquí en punto de las 10 de la noche, aquí en Canal 11.